Bienvenido. La Iglesia Nacional Presbiteriana Betlén le da la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo y le agradece su sintonía en este momento. Gracias a Dios por este día que nos ha dado el Señor para poder estar juntos a través de los sistemas virtuales de Internet y podamos juntos unir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu para alabar y glorificar el nombre del Señor. Sea bienvenido y que el culto de este día sea de gran bendición para usted y para la alabanza del Señor. Oremos juntos para iniciar el culto. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo estamos delante de ti, para darte infinitas gracias por tu amor y tu misericordia, por este tiempo que nos permites, Señor, tener el culto. Te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos dirijas y que tu nombre sea glorificado. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que tú toques los corazones de aquellos que necesitan conocer el camino de la vida eterna, a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Señor, todo lo hacemos para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo 113. La Biblia dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Mi Redentor
Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versos 34 al 47. La Biblia dice así: y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Amén. Dios bendiga su santa palabra en tu vida. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando salta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, guías fieles de virtud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. A partir del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, encontramos al Señor Jesucristo manifestándose de manera progresiva, además de los milagros y de sus palabras, declarándose como el Mesías, el Hijo de Dios, igual al Padre en todos los sentidos. Al pueblo, estas palabras le sorprendían, pero al mismo tiempo a los líderes religiosos de aquel tiempo les molestaba. ¿Cómo alguien se podría igualar a Dios mismo, a Dios el Padre? Los líderes del tiempo del Señor Jesucristo tenían rollos de las Sagradas Escrituras. Hablamos de el Pentateuco, los Salmos y los profetas, como ellos le llamaban a las Escrituras del Antiguo Testamento.
no tenían, como nosotros, copias impresas de las Sagradas Escrituras. No podían tenerlas porque no había imprenta, porque los copistas escaseaban en algún momento, pero además, con el exilio y todos los problemas que el pueblo de Israel tenía, se fueron perdiendo los materiales. Por eso es que para ellos tenían solamente algunos rollos donde leían las Sagradas Escrituras, pero las transmitían de boca en boca, de generación a generación. Iban presentándose las Sagradas Escrituras a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos libros, tenemos el libro impreso con los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Tenemos el privilegio de tenerlas, pero me temo que muchas personas que tienen Biblia hoy día son como los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús. Tienen en la memoria, tienen en el libro la palabra de Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. La Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro más impreso y más leído en todo el mundo. Tener una copia como la que tenemos hoy día en diferentes versiones, tamaños, presentaciones, tipos de letra, etc., es una gran bendición. Pero es inútil si uno no la lee, la medita y la aprende. Los líderes del tiempo del Señor Jesucristo memorizaban y repetían las Sagradas Escrituras, pero erraban en la interpretación de las mismas, ya que no habían descubierto lo más importante, el camino a la vida eterna. Las Escrituras son y permanecen como la voz de Dios. Fueron inspiradas divinamente para que nosotros las tengamos. Y el Señor Jesucristo nos llama a volver al texto, como cuando el maestro va con los alumnos y después de escuchar sus resúmenes, el mismo maestro dice, creo que tienen que volver al texto, leer el título y luego leer todo el contenido nuevamente para que pueda dar un resumen preciso y exacto. Así el Señor Jesucristo. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo nos llama a escudriñar las Sagradas Escrituras como lo hizo a los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Significa simple y sencillamente investigar, profundizar en el estudio, inquirir, consultar. Es un imperativo y al mismo tiempo es un indicativo. Debes leer las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para conocer lo que Dios dice ahí acerca de la vida eterna. Debes leer las Sagradas Escrituras porque ellas hablan a favor de Jesucristo. Él es el mediador que presenta el Nuevo Testamento. Jesucristo lo podemos ver en los 4 evangelios donde se hicieron todo el registro de sus actos milagrosos y de sus palabras. Lo vemos a Él, su persona y su obra, su vida y sus milagros, sus palabras, su poder y su amor, su mansedumbre y su paciencia, sus pensamientos y su corazón, su carácter sublime para ayudar a aquellos que estaban más necesitados, no solamente pobres económicamente hablando, sino pobres en el espíritu. Esto es muy importante que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Por eso es que debemos, como dice el Señor Jesucristo, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son fuente de vida. Si tú tienes una Biblia, qué bueno. Ábrela, léela. Ten el tiempo para meditar en ella. Si tienes las Sagradas Escrituras, no la abres, no la lees, no meditas en ella, no la estudias, no profundizas, simple y sencillamente obtienes esterilidad espiritual y finalmente la muerte eterna. Las Escrituras
han sido fuente de inspiración para muchas cosas. Por ejemplo, leyes e instituciones se han fundamentado en las Sagradas Escrituras, muchas de ellas muy loables. El ejército de salvación, que ha sido en algunos años y muchos desastres una bendición para ayudar a gente necesitada, para ayudar a los más pobres, para socorrer a aquellos que están en las calles. También ha habido otras organizaciones que, viendo la necesidad, han crecido como orfanatorios, asilos para ancianos, etcétera, etcétera, instituciones que han servido de ayuda, pero que se han inspirado en el ejemplo del Señor Jesucristo y en su palabra. Muy importante es que nosotros podamos entender que de las Sagradas Escrituras muchas naciones han sacado leyes puras, sociales, para ayudar a sus propios ciudadanos. Las Sagradas Escrituras han servido para legislar sobre el matrimonio y las familias. No hay familias totalmente perfectas, pero una familia que se basa en la palabra de Dios, que se instruye en la palabra de Dios, que profundiza en el concepto de lo que Dios dice que es la familia, es una familia que va alcanzando madurez espiritual. Gracias a Dios por las familias que han sido cimentadas en la palabra de Dios. Una de ellas, como la Iglesia Metodista tuvo su fundador en Juan Wesley, su madre tenía la obligación, la oportunidad, el deseo de poder enseñar a sus hijos a leer y a escribir con la Biblia. 19 hijos fueron educados por Susana Wesley con las Sagradas Escrituras, y de ahí viene Juan Wesley, quien fundó el movimiento metodista, la Iglesia Metodista que conocemos hoy día. Pero así ha habido otros y otras familias que se han cimentado en la palabra de Dios. Cristo es la palabra viviente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nosotros podemos saber y ver en las Sagradas Escrituras todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. La creación nos habla del Dios creador y poderoso que nosotros tenemos. Los profetas nos escribieron acerca del nacimiento, del sufrimiento, del sacrificio que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Pero también Dios nos habla hoy a través de su Hijo Jesucristo. Él es el Verbo encarnado, Él es la persona, Él es el Logos que nosotros tenemos que escuchar a través de las Sagradas Escrituras para conocer el pensamiento de Dios para nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesucristo nos llama a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas nos muestran el camino para llegar al cielo. Ellas nos dan testimonio del Señor Jesucristo. Él es el camino nuevo, el camino vivo que nos lleva a las moradas eternas, a vivir por la eternidad con Cristo. No debemos atrincherarnos en los sistemas religiosos, filosóficos, científicos, sin penetrar en los tesoros sublimes de las Sagradas Escrituras, sin conocer lo que el Señor Jesucristo dice de nuestras propias vidas, de nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro. Debemos escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo a través de sus palabras, y debemos reconocer que no podemos estar atrincherados en el sistema religioso o filosófico que hemos conocido o que hemos vivido. Debemos estudiar las Escrituras para encontrar promesas espirituales grandes, preciosas para nuestras vidas, al recordar las palabras de lo que mismo Cristo se llamó a sí mismo. Él dijo que Él era el agua de vida. Se lo dijo a la mujer samaritana, y que el que bebiera de esa agua nunca más volvería a tener sed. Él dijo que era el camino para ir al cielo. Él dijo que era la luz del mundo. Él dijo que era el buen pastor que su vida da por las ovejas. Todo eso dijo el Señor Jesucristo, que además dijo que Él era la resurrección y la vida cuando resucitó a Lázaro. Él dijo también que era la vid verdadera. En estas declaraciones donde Cristo se describe a sí mismo, nos muestra que Él es el camino para ir
a morar en las moradas eternas, para vivir con Él por la eternidad. Cristo entonces es la única persona que por todas las Sagradas Escrituras se puede leer, se puede ver su obra, se puede ver su vida, se puede ver su sacrificio, se puede ver su resurrección, se puede hablar de su segunda venida y se puede hablar de que un día todos los que creamos en Él como Señor y Salvador personal tendremos vida eterna en el Señor Jesucristo. Por todo lo que hemos dicho, concluimos entonces que escudriñando, estudiando, profundizando, inquiriendo, investigando en las Sagradas Escrituras, encontraremos el camino a la vida eterna. Y la Biblia nos lo muestra. Ese camino es Jesucristo. Que la Biblia nos lo muestra y da testimonio acerca de su persona, su vida y su obra salvadora. No en vano el Señor Jesucristo exclamó en la cruz: consumado es. Él vino para dar vida en primera instancia, pero también para morir sobre todo por nuestros pecados. Derramó su sangre para que nosotros fuésemos salvos. Qué importante es escuchar al Señor, aunque en medio del dolor y del sufrimiento del sacrificio, Él pudo decir: consumado es. La obra que se le dio que hiciere de redención y de salvación al hombre se había terminado. Toda la obra fue terminada y el camino a la vida eterna se abrió para todo aquel que cree en Él, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Finalmente, amigo, tengo que volver a invitarte, y cada vez que lo pueda hacer, a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ábrele tu corazón, dile estas palabras. Si no sabes qué decir, repite después de mí estas palabras. Dile: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia, porque al leerla puedo ver tu persona, tu vida, tus palabras, tu sacrificio por mi vida. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario por mí y pagar el precio de mis pecados. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Entra y sé mi Señor y mi Salvador. Te lo pido con fe en tu sacrificio, en tu sangre derramada que limpia de todo pecado. Amén. Acerca a Cristo.
Damos gracias a Dios que hemos llegado al final del culto. Damos gracias a usted por su sintonía. Y particularmente quiero expresar mi gratitud a Dios por los años que me ha concedido de tener una esposa, 42 años, de vivir juntos y servir al Señor en su obra. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo para escribirnos una felicitación. Que Dios les bendiga en todo momento. También queremos agradecer en este instante a nuestros hermanos de la música, que siempre están dispuestos a apoyarnos y ayudarnos. A nuestro hermano David Pérez en el piano, a Ruth Escalona, Valeria Hernández y Mariana Flores, que están listos, dispuestos a poner al servicio de Dios los dones y talentos. Y gracias a usted por su tiempo para estar con nosotros en esta hora. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le fortalezca y que en el momento en que podamos abrir nuevamente a cultos presenciales, como ha sido nuestra oración cada día desde que empezó la pandemia, que podamos tener los cultos como antes los teníamos, que el Señor nos permita mantenernos unidos en oración, en el Espíritu. Y como dice el apóstol Pablo, oremos sin cesar. Demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguemos el Espíritu Santo, no despreciemos las profecías, sometámonos todos a prueba y aferrémonos a lo bueno, evitemos toda clase de mal. Que el Dios de paz, el mismo Dios de paz, nos santifique por completo y conserve nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que nos llama es fiel y así lo hará. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos permites tener el culto a través de sistemas y medios virtuales. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem y de todo tu pueblo, Señor, en nuestro país, en México y donde quiera, Señor, que se sintonice este programa. En toda la América Latina. Señor, expresamos nuestra oración y petición que tú bendigas y ayudes al pueblo de Haití, a la gente de Cuba, a la gente de la península en nuestro país que ha sufrido, Señor, los embates de la última tormenta del huracán. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la ayuda que se pueda prestar a estas personas que están en necesidades. Señor, sigue bendiciendo y sanando a los enfermos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos y te agradecemos todo, Señor, en el nombre que es sobre todo, el nombre de Jesucristo, y que tu paz y la gracia de Jesús, nuestro Señor y Salvador, así como la comunión de tu Espíritu Santo, sea con cada uno de tu pueblo. Amén. Bondadoso eres, y gracias por tu paz.